Hola, mi nombre es Esteban Álvarez y soy pastor de la Iglesia Anglicana en Antofagasta, en Chile. Si hay un pasaje que me gusta en la Biblia es Lamentaciones 3 del 22 al 23 que dice: El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso he creado estos devocionales en base a un libro titulado igual que este versículo escrito por uno de mis autores favoritos. Espero que este devocional te recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bien, y el título o resumen del devocional de esta mañana es el siguiente. El poder transformador de la gracia será una de las maravillas divinas que celebraremos por siempre cuando la eternidad sea nuestro hogar final. La Biblia no es una colección de relatos sobre héroes humanos. No, la Biblia es el relato de un héroe redentor que transforma a la gente ordinaria y débil por medio de su poderosa gracia. Medita conmigo en los personajes que se encuentran en las páginas de la Escritura. Moisés no era un líder nato. Le rogó a Dios que enviara a alguien más a Egipto. Sin embargo, por la gracia transformadora no hubo profeta como él en Israel. Josué estaba terriblemente asustado de lo que Dios le llamó a hacer, pero por poder divino él guió a los israelitas a la tierra prometida. Gedeón estaba convencido de que Dios se estaba equivocando, de que realmente él no era el indicado para guiar el pequeño ejército de Israel en contra de los madianitas. Pero cuando lo hizo, presenció el asombroso poder de Dios que le había llamado. Sansón abandonó su llamado por amor a una mujer engañadora, pero derribó el templo de Dagón por el poder de Dios. David era el hijo menos indicado de Isaí para gobernar Israel, pero la gracia de Dios le otorgó un corazón valiente. Elías, cuando se encontraba en un momento de desánimo, le pidió a Dios que le quitara la vida, pero hizo grandes cosas por el poder de Dios. Pedro tenía tanto miedo que negó conocer a Jesús, pero fue el hombre que se paró frente al Sanedrín y básicamente dijo: pueden amenazarme con matarme, pero no dejaré de predicar el Evangelio. Esto está en Hechos 4 del 19 al 20. Pablo era el menos indicado para ser apóstol. Odiaba hasta la muerte a los seguidores de Jesús. Sin embargo, por gracia, se convirtió en el vocero más elocuente del Evangelio. La Biblia no celebra el espíritu de acero de un puñado de héroes. No, la Biblia nos pone frente a personas como tú y yo. Ellos eran débiles y temerosos, fácilmente engañados y infieles. Dudaban de Dios tanto como confiaban en Él. En ocasiones seguían a Dios y en otras demandaban seguir su propio camino. Estos no eran héroes natos, no eran individuos dignos de celebrar. Sin embargo, todos ellos lograron grandes cosas, cosas que eran cruciales para el progreso del Evangelio. ¿Qué hizo la diferencia? Puedes responder la pregunta con una sola palabra: gracia. La gracia transformó sus corazones dándoles deseo, poder y sabiduría para hacer lo que no habían podido hacer por sí mismos. La gracia significa que cuando Dios te llama, te acompañará y proveerá lo que necesitas para cumplir con el trabajo. No eran héroes natos, no, eran héroes transformados. Para profundizar y ser alentado, te animo a que puedas leer Apocalipsis capítulo 19 y pon atención a lo que celebran las voces en el otro lado. Simplemente me gustaría agregar: ¿te sientes débil? ¿Te sientes abrumado por la gran necesidad que hay hoy en día? ¿Te sientes incapaz de poder hacer algo? ¿Sientes miedo a la hora de compartir el Evangelio? ¿Sientes que no eres un héroe? Bueno, déjame decirte que por la gracia de Dios, si estás dispuesto a someterte realmente a Él, Dios puede hacer grandes cosas
a través de ti. Solo tienes que disponerte de corazón y confiar en su gracia transformadora para que Él te permita cumplir la labor con la cual Él te llamó. Déjame recordarte que Dios nunca nos llama a hacer cosas que no podamos hacer con su ayuda. Dios nunca nos llama a hacer cosas sin darnos todas las herramientas necesarias para poder cumplirlo. Dios nunca nos llama a hacer cosas y nos deje solo haciéndolas. Dios nunca nos llama a hacer cosas sin poner el deseo, sin poner la fortaleza para poder llevarlas a cabo al final. Déjame contarte mi experiencia. Nunca me gustó ser alguien que estuviera primero al frente, que liderara cosas. Me encantaba ser la persona que estaba bajo el líder y que apoyaba y servía, pero que no tenía ni la responsabilidad ni la carga que significaba ser el que estaba a cargo. Pero tenía todos los beneficios de poder servir y de poder entregarle todo a la persona que era visible. Pero el Señor sé que me empujó y me llevó toda mi vida a tener que tomar un paso de liderazgo, aunque muchas veces no lo quise. Me fue preparando desde pequeño para poder hoy día guiar a la iglesia en la cual Él me puso y Él me llamó, a mí y a mi familia. Nosotros vinimos a Antofagasta no porque hubiéramos pensado que éramos los mejores, no porque hubiéramos tenido tremendas referencias de esta iglesia, sino simplemente porque el Señor nos llamó a servirle y puso en nuestro corazón ir al lugar donde hubiera más necesidad. Y cuando me tocó hablar con el obispo hacia donde eh, iba a ir a pastorear, el Señor puso en mi corazón, en el de mi esposa y también en el del obispo, que en ese tiempo Antofagasta era el lugar con mayor necesidad y él creía y Dios creía que yo era la persona que tenía que venir a pastorear esta iglesia. Y con toda humildad tengo que decir de que sé que el Señor me llamó a esta iglesia, sé que Él me dio todas las herramientas para poder guiarlos con mis imperfecciones y con mis debilidades. Sé que el Señor ha estado con nosotros, sé que nos ha permitido hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer. Sé que como iglesia hemos logrado cosas que quizás nunca habíamos logrado antes. Sé que el Señor nos ha fortalecido y nos ha dado palabras específicas para cada año. Nos ha permitido sobrellevar cosas que nunca pensamos que íbamos a poder enfrentar. Y nos ha permitido salir adelante por su gracia. Ha levantado a personas para hacer cosas que quizás nunca pensaron que iban a hacer. Hemos logrado enviar un aprendiz ministerial que fue la primera vez en toda la historia de esta iglesia que pudimos hacer. El Señor llamó a alguien de aquí, de Antofagasta, que nació acá, para ir ahora a estudiar al seminario y está estudiando allá en Santiago, junto con Macarena, su esposa, y estamos orando para que la misma gracia que lo llamó a ser aprendiz, a estar estudiando en el seminario, ahora lo pueda llamar de vuelta a esta ciudad para volver a servir, y si es su voluntad plantar una nueva iglesia acá. Quizás nunca pensamos que la iglesia de Antofagasta iba a poder pensar en plantar una nueva iglesia. Y no estamos solos en esto, porque este es un llamado diocesano, arcedianal, y las dos otras iglesias del norte vamos juntos a trabajar y estamos orando para eso. Pero la gracia de Dios ha permitido que hagamos cosas que quizás nunca pensamos que íbamos a hacer. Y ver cosas que quizás nunca pensamos que íbamos a ver. Y espero que el Señor nos permita soñar con cosas más grandes de las que hemos visto hasta ahora. Aún en medio de la pandemia, el Señor nos ha fortalecido,
nos ha animado, nos ha permitido sobrellevar grandes pruebas, nos ha sostenido en lo económico, nos ha sostenido en lo espiritual, nos ha sostenido unidos como iglesia, nos ha permitido crecer. Entonces déjame preguntarte a ti que estás escuchando el devocional esta mañana, ¿qué estás dispuesto a que Dios haga en tu vida? ¿Estás dispuesto a que la gracia de Dios te lleve hacia donde Él te quiere llevar? ¿Estás dispuesto a conocerlo, a atesorarlo y a servirle como tu único tesoro en este mundo? Como siempre, mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén.